Satanás y el mito del combate primordial. El diablo fue discreto durante el primer milenio cristiano. Sin duda, los teólogos y moralistas se interesaban en él, pero el arte casi no lo dejaba espacio. Un indicio, entre otros, de la ausencia de una gran obsesión demoníaca en el núcleo mismo de la sociedad. Tampoco aprecian las figuras del mal en los diversos registros correspondientes al politeísmo fundamental de las poblaciones. Muchas de estas figuras se iban a fundir lentamente en el flujo de una gran demonología del fin de la Edad Media, no sin matizar con rasgos variados y a veces contradictorios la imagen de Lucifer, rey de los infiernos. Los propios teólogos experimentaron grandes dificultades para unificar el satanismo entre las lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los múltiples legados orientales sobre el mismo tema. Con la construcción de un sistema teológico capaz de oponerse al de los paganos, los gnósticos o los maniqueos, los padres de la Iglesia iban a dar un sentido coherente en las diversas tradiciones diabólicas surgidas de diferentes narraciones. Necesitaban unir la historia de las serpientes con la del rebelde, el tirano, el tentador, el seductor concupisciente y el dragón poderoso. Recientemente, el autor ha estimado que el éxito del cristianismo en este dominio ha consistido en tomar prestado uno de los modelos narrativos más importantes del Oriente Medio, el mito cósmico del combate primordial entre los dioses, donde la condición humana es lo que está en juego. Según él, esta versión se puede resumir de una manera: un dios rebelde con el poder de Yahvé hace de la tierra una extensión de su imperio, para reinar en él mediante el poder del pecado y de la muerte. El Dios de este mundo, como lo nombra San Pablo, es combatido por el Hijo del Creador, Cristo, durante el episodio más misterioso de la historia cristiana, la crucifixión, que combina a la vez la derrota y la victoria. La función de Cristo en el transcurso de esta lucha, que solo concluirá con el fin de los tiempos, es la de ser un liberador potencial de la humanidad frente a Satanás, su adversario por excelencia. El autor observa que los elementos de esta síntesis mítica están implícitos en el Nuevo Testamento, pero de una manera oscura y fragmentaria, lo cual durante mucho tiempo permitió a los teólogos, incluso a los humanistas del siglo XVI, ignorar o menospreciar el rol del diablo en el sistema del pensamiento cristiano. San Agustín transformó de una manera sutil esta visión de combate cósmico, afirmando que Dios ha permitido el mal para extraer el bien. El pecado es por esto una estructura del universo, pero una estructura benigna para quien se encuentra en estado de gracia. El obispo de Hipona reinterpreta el mito cósmico de la caída de Satanás como un elemento del complot divino, que debe conducir a la redención. En este sistema, el diablo es un instrumento para corregir los malos hábitos humanos. En otras palabras, el enemigo de Dios se ha transformado en el medio de conversión. La construcción teológica de la figura de Lucifer se ha definido muy rápidamente, sin producir consecuencias sociales o culturales de gran importancia. La teoría agustiniana ha constituido una suerte de reserva del sentido para los pensadores de toda la Edad Media, el dar forma a la élite cristiana, pero enfrentando creencias y prácticas demasiado diferentes y demasiado poderosas para penetrar profundamente en el conjunto de la sociedad. Se le agregaron precisiones y adaptaciones sin modificar profundamente el sentido antes del siglo XIII. A fines del siglo VI, el Papa Gregorio el Grande había hecho suya una concepción jerárquica del reino de Dios, dividida en 9 categorías, en donde los serafines ocupaban la cima. La idea se propagó en Occidente y en ciertos autores alegaron que Lucifer había sido el más importante de los ángeles, por lo tanto, un serafín. La demonología no era todavía más que una preocupación eminentemente erudita, un tema de meditación para los monjes o los frailes, un elemento de discusión doctrinal. El Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, reconoció en los ángeles y demonios un cuerpo sutil de la naturaleza del aire y del fuego. Pero el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, afirmó que los ángeles, buenos o malos, eran criaturas puramente espirituales, sin ninguna relación con la materia corporal. Estas fluctuaciones doctrinales estaban acompañadas de una relativa indiferencia. El Segundo Concilio de Nicea, en el año 777, reconoció en los ángeles y demonios un cuerpo sutil de la naturaleza del aire y del fuego. Pero el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, afirmó que los ángeles, buenos o malos, eran criaturas puramente espirituales, sin ninguna relación con la materia corporal.
Estas fluctuaciones doctrinales estaban acompañadas de una relativa indiferencia al problema demonológico, fuera de los círculos estrechamente involucrados. Esto sucedía también en el ámbito de la magia, inclusive en la brujería. Las prácticas populares eran por tanto bien conocidas y denunciadas en los penitenciales como el del obispo Burchard de Worms. No suscitaban una reprobación sistemática, ni siquiera un interés persistente. Además, el diablo casi no tenía intervención. El silencio o la indiferencia relativa de los eruditos y teólogos a propósito de las tradiciones populares mágicas hasta el siglo XII hace creer que la Iglesia Católica no se sentía de ningún modo afectada por las convicciones supersticiosas del pueblo, menos aún por una eventual contrarreligión satánica que sería denunciada con fogosidad 3 siglos más tarde. Evocado por los eruditos de la época como una fuerza oscura sometida a la omnipotencia divina, Satanás tardó en encarnarse completamente en el rol aterrador que le habían atribuido desde la Biblia.